Esperemos lo mejor. Vamos a ver el día de hoy la magnitud de un vector. La magnitud de un vector, como habíamos visto en las partes de los vectores, es la extensión total que el vector tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es descomponerla en sus componentes de X y de Y para poder lograr un triángulo y pues a partir de ese triángulo vamos a poder calcular la magnitud con el uso de lo que sería la hipotenusa. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es utilizar el teorema, bueno, el teorema de Pitágoras para poder obtener la magnitud de un vector. Nada más que en vez de llamarlos A, B y C, o en vez de llamarlos cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, los vamos a llamar componentes en X, componentes en y magnitud de vector. Entonces, vamos a aplicar el mismo teorema de Pitágoras para toda esta situación. Tenemos las coordenadas de X elevadas al cuadrado más las coordenadas de Y elevadas al cuadrado. Y listo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para la magnitud de un vector. Pueden ustedes observar que es la fórmula para obtener la hipotenusa de un triángulo. ¿Y por qué la hipotenusa? Bueno, cuando nosotros tenemos un vector, formamos un ángulo. En base de ese ángulo, nosotros podemos realizar una componente en X y en Y. Por ejemplo, si tenemos este vector que va hacia la parte superior derecha, nosotros lo descomponemos en cuánto avanza en X y cuánto avanza en Y. Y una vez que nosotros tengamos esos dos elementos, nosotros construimos lo que sería nuestro vector. Entonces vamos a deconstruirlo con las coordenadas de X y de Y. Entonces veamos un ejemplo. Imaginemos que nos dan un vector A. Nada más que hay que aclarar que este es un vector. Listo. Ahora, este vector A me dice que tiene coordenadas en 5, menos 13. Entonces, yo a partir de aquí determino que la primera coordenada es la de X, la de 5, y la otra de menos 13 son los avances que tengamos en Y. Por ejemplo, pasa 5 hacia el lado derecho en un plano cartesiano y baja 13, el mismo plano cartesiano para afectar las coordenadas de Y. Entonces, las coordenadas de X son 5 y las de Y son menos 13. La ventaja es que como aquí vamos a utilizar potencias cuadradas, pues no vamos a tener nada más que un valor absoluto. Entonces no vamos a tener problemas ahí con esa raíz. Vamos a ver. Calculemos la magnitud de ese vector. Y pues aquí nada más vamos a estar sustituyendo la fórmula. El valor de X es 5, el valor de Y es menos 13. Sabemos que las raíces negativas no existen, son conocidas como imaginarias, pero también vemos que aquí todos los números se están elevando a una potencia par, entonces me va a ayudar precisamente a que ninguno sea negativo. Entonces, 5 al cuadrado me da 25, y menos 13 al cuadrado, ¿cuánto me da? 169. 25 más 169. 194. 194. Y finalmente la raíz de 194. Chicos, ¿los más? 13.92. 13.92. Bueno, muchas gracias. Entonces, uno de los puntos importantes que pueden ver y observar para que la magnitud les salga bien es que la magnitud siempre tiene que ser mayor a las coordenadas de X y de Y que tengamos. Por ejemplo, en el caso de X es 5, 13.92 es más grande. Hay una pista para determinar que está bien. Y en el otro caso tenemos menos 13 en las coordenadas de Y. Entonces, efectivamente, también tenemos ahí otra prueba para comprobar lo que está bien. Esto es meramente como una primera ayuda, ¿no? Ya después iremos comprobando cómo funciona esta situación. A ver, permíteme un segundo.
Listo. Muy bien. Ahora para la siguiente parte vamos a revisar, a ver rápidamente, otra vez lo que son las operaciones con vectores, en este caso producto punto y producto cruz. En el caso para el producto punto y el producto cruz, ocupamos dos vectores como mínimo, pues son dos vectores los que se van a estar operando en esa situación. Entonces, en el caso del producto punto, podemos manejarlo tanto en R2 como en R3. Entonces, vamos a empezar a visualizarlo con un producto en R2. Bueno, vamos a marcar dos vectores, uno A y uno B. Permítanme, déjenme darle un poquito de estética. Esto de darle estética también es útil para que ustedes cuando me presenten su trabajo puedan ver de dónde obtengo cada elemento y puedan utilizarlo porque ya ven que ya todo es digital. Entonces, como es el primer vector, el vector A, nosotros le vamos a llamar a sus coordenadas sub 1, que sabemos que un vector en R2 tiene coordenadas en X y en Y, por lo tanto a las coordenadas del vector A o del vector 1 le llamaremos X sub 1, Y sub 1, que va a ser lo importante. Entonces, para el vector B vamos a aplicar la misma norma, pero va a ser con X sub 2, Y sub 2. Bien, ahora sí, para la parte de la aplicación de la fórmula, a la hora de que nosotros tenemos el producto punto del vector A con el vector B, se aplicaría de la siguiente forma. Vamos a hacer la operación, en este caso, de lo que serían las coordenadas de relación. Vamos aquí a multiplicar X sub 1 por X sub 2 y vamos a sumarle el resultado de la multiplicación de las otras dos coordenadas, Y sub 1 por Y sub 2. Y finalmente lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Entonces, esta es la forma que nos presenta, o la fórmula que nos presenta el producto punto en R2. Entonces, vamos a verificar. Vamos a ver un pequeño ejemplo, rápido. Vamos a sustituir x1 por 5, entonces lo sustituyo de la misma forma en la fórmula para que me quede ya directo. 8 menos 3 y menos 6. Entonces aquí vamos ubicadas las coordenadas. Vamos a necesitar utilizar paréntesis en caso de que esto se vuelva un poquito confuso, porque vamos a tener multiplicaciones y vamos a tener que utilizar la ley de signos. Entonces, lo ideal precisamente es presentarlo con paréntesis o corchetes. Ahora sí. Teniendo esto, pues ya nada más hacemos las operaciones. 5 por 3 es 5 por menos 3 es menos 15. Y 8 por menos 6 son 48, menos 48. Y aquí pues nada más hacemos una multiplicación de signos. Hay un más por un menos, nos va a quedar menos. Y aquí hacemos las operaciones pertinentes. Por ejemplo, menos 15 menos 48 me está pidiendo hacer una adición. Entonces voy a aplicar el concepto de la adición. Menos 15 menos 48, chicos. Menos 63. Muy bien, muchas gracias. Y ya nada más lo multiplicaríamos por el coseno del ángulo.
Para encontrar el ángulo entre dos vectores lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita nada más quiero que recordemos la parte del producto punto en R2. Y pues la parte del producto punto en R3 es más sencilla, porque lo único que sucede es que agregamos una coordenada adicional, la de Z. Cuídense. En este caso, agregamos ahora Z y sigue teniendo el mismo principio. Vamos a sumarle la multiplicación de las coordenadas de Z1 por Z2, sería menos 9, por 4. Y entonces el procedimiento sigue siendo el mismo, solamente que estamos agregando un juego de coordenadas más. Entonces no hay mucho sentido de diferencia en el aspecto de R3. Ahora, tendríamos menos 9 por 4 son menos 36. Y ya nada más adicionamos. Menos 63 menos 36 son menos 99, ¿verdad? Sí. Entonces, para el producto punto de estos dos vectores en R3 tendríamos menos 99 por el coseno del ángulo formado entre ellos. Muy bien. ¿Alguna duda del producto punto? Bien. Vamos a continuar. Esto es meramente una remembranza de lo que vimos en tercero. Vamos a ver ahora el producto cruz. El producto cruz única y exclusivamente funciona en R3. No puede relacionar dos vectores en R2, porque el objetivo es construir una matriz. Entonces, para construir una matriz necesitamos rellenar unos datos. Y el detalle es que si algunos datos de la matriz no son aplicados o los dejamos en cero, cuando nosotros los operemos, vamos a tener complicaciones y de plano nos va a mandar todo pues bien lejos, ¿no? Entonces, el producto cruz es única y exclusivamente en R3. No se puede manejar en R2. Y bajo el mismo concepto, la marca que va a diferenciar el producto punto al cruz es simple y sencillamente es entre el vector A y el vector B, si hay un punto hablamos de producto punto, y si hay una cruz hablamos de producto cruz. Ahora, lo que se requiere, como les había comentado, es diseñar una matriz de 3×3. Entonces, vamos a hablar de los vectores unitarios, que recordemos los vectores unitarios son I, J y K, son vectores de magnitud 1 que van hacia los sentidos de los ejes, y se les llama I para el eje X, J para el eje y K para el eje Z. Pero hay que recordar un punto importante, que para el eje J vamos a tener un signo negativo. Entonces, desde la parte exterior vamos a tener un signo negativo que nos va a afectar a futuro. Entonces hay que tener muy presente esto. Ahora, en la segunda fila vamos a poner las coordenadas del primer vector. En este caso, pues es mi vector A. 5, 8 y menos 9. Y en la tercera fila vamos a poner los datos del segundo vector. Menos 3, menos 6 y 4. Ahora, la forma en la que lo vamos a llevar es la siguiente. Aquí adentro vamos a colocar las operaciones de la columna de I. Cuando yo quiera trabajar la columna de I, fíjense, la borro o la tapo con un dedo. Por ejemplo, lo dejo así. Y esto lo hago porque como voy a trabajar la columna, lo ideal es taparla. Ahora me van a quedar la columna de menos J y la columna de K. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a multiplicar de arriba hacia abajo, lo que sería el valor de 8 por el valor de 4. Claro que estos valores van a cambiar, pero ese es el principio básico que vamos a tener. Por ejemplo, si tuviera otros valores aquí, pues se multiplicarían estos valores, pero siempre en ese sentido. En este nos tocó la ventaja de que tenemos 8 por 4, bien sencillo. Y luego vamos a restarle la multiplicación de abajo para arriba. Lo mismo que hicimos, pero con los otros dos valores. Menos 6 por menos 9. Okay. Y vamos a volver a colorear esta columna. Ahora, dijimos que el valor de I y el de K son positivos. El único que es negativo es el de J. Si ustedes observan aquí, antes de este corchete yo no tengo nada, lo que significa que hay un signo positivo. Cuando ya vayamos a trabajar el de J, voy a necesitar un signo negativo. Este signo negativo es el que está afuera y el que me va a afectar hasta la hora en que yo rompa corchetes, que recordemos que va a invertir el signo de lo que yo esté trabajando. Ahora,
Bajo la misma aplicación, si vamos a trabajar la columna J, desaparezco la columna J y me quedo con las otras dos columnas. Bien, ahí la desaparecí. Entonces me quedo con la columna I y con la columna K y vuelvo a hacer exactamente la misma relación. Multiplico de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Entonces de arriba para abajo, de izquierda a derecha, aparece primero el 5 por 4. Y ahora al revés. Vamos a hacer de abajo para arriba con los dos valores que me faltan. Menos 3 por menos 9. Pero ustedes pueden observar que siempre va a haber un negativo en medio de estas dos multiplicaciones, así que hay que ser muy precavidos en esta parte. Finalmente, vamos a hacer lo mismo con las coordenadas de K, las de Z, pero recordemos que Z es positivo, por lo tanto aquí yo le voy a poner un más. Preparamos el modelo, son dos coordenadas, y va a ser este el modelo de K. Bien, ahora vamos a reaparecer todo. Y como vamos a trabajar la columna K, desaparecemos la columna K. Ahora nos quedamos con la columna I y la menos J. Y de la misma forma, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, comenzamos con 5 por menos 6. Y ahora de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, nos queda con menos 3 y 8. Entonces, lo único que nos resta es operar. Ya una vez que lo acomodamos, que esa es la parte que puede representar un poco más de tiempo, viene la parte de las operaciones. Por ejemplo, 8 por 4. 32. 32. 32. Bien, menos 6 por menos 9. 54. Ajá. Y luego 5 por 4. 20. Observen que los dejo dentro de paréntesis, precisamente porque ahorita los voy a volver a sacar. Menos 3 por menos 9. 27. 27. 5 por menos 6 es menos 30. Y menos 3 por 8. Menos 24. Menos 24. Bien, excelente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es romper los paréntesis. Como este signo negativo está antes de este segundo término, recordemos que le va a cambiar completamente el signo. Por ejemplo, aquí que es positivo va a salir negativo, y este que es negativo de manera previa va a salir positivo. Que ya sabemos que el negativo me cambia completamente el signo de cualquier elemento. Entonces, el primero sale normal y el segundo término sale con el signo cambiado por el negativo. 32 menos 54. 20 menos 27. Y menos 30 más 24. Aquí recordemos que tenemos menos por menos, se va a cambiar. Menos 30 más 24 en el valor de K. Y operamos. Ok, 32 menos 54. Menos 22. Menos 22. 20 menos 27. Menos 7. Y menos 30 más 24. Menos 6. Bien, ahora hay que sacarlo de los corchetes, hay que romperlos. Fíjense que todos, bueno, en el caso del I y el K, tienen un signo positivo previo, entonces estos van a salir con el signo que tengan. Aquí tendríamos un menos 6 que se va a multiplicar por este más. Pero en el caso del J, como tenemos un negativo previo, me va a alterar el signo, lo va a cambiar. Aquí tendríamos menos por menos, me va a dar más 7. Entonces, aquí tendría yo la respuesta. El resultado del producto cruz entre el vector A y el vector B va a ser de menos 22i más 7j menos 6k. Si yo lo expreso en forma de vector,
Vamos a marcarlo aquí. Si yo lo expreso en forma de vector, nada más lo pongo dentro de paréntesis y separo en coordenadas. Menos 22, 7, menos 6. Y listo. Entonces aquí puedo presentar una respuesta de dos maneras distintas. En la parte de arriba, que es esta de aquí, tendríamos la respuesta en forma de vector unitario, y en la parte de abajo, que es esta de aquí, tendríamos el vector en forma de vector, o sea, la respuesta en forma de vector, perdón. Entonces, hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Cómo dijo que se llamaba la primera? La primera, Vector forma de unitario. Sí, esta es de la forma de vector unitario. Esta, por ejemplo, los vectores unitarios son vectores que van en los ejes de X, Y y Z, que los llamamos I, J y K respectivamente, y tienen una unidad de magnitud. Por eso les llamamos vectores unitarios. Y lo que nos ayudan es a representar a los componentes de los ejes X, Y y Z. Se utilizan robótica, se utilizan en aviación y en demás elementos. Entonces, el primero es en forma de notación vectorial, perdón, de vector unitario. Y la segunda que tenemos es en forma de vector. Observen que tengo dentro de paréntesis un juego de coordenadas separado con comas. Pues ya dependiendo del signo que este tenga, es el signo que se va a poner dentro de cada elemento de coordenada. En cambio, en la parte o en la respuesta a la forma de vector unitario, lo tenemos así directamente como sumas o restas, pero involucrando a I, J y K, siempre en ese orden. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Muy bien, chicos y chicas. Es todo por hoy de la clase de estática. Nada más, pues nos adelantamos bastante. Entonces, en unos momentitos más, les voy a estar poniendo unos ejercicios para estar haciendo para nuestra clase virtual. ¿Sí? Si no hay ninguna duda, vamos a pasar a Hangouts y ahorita nos vamos a dedicar a trabajar algunos productos punto, unos productos cruz y unas magnitudes de vectores. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Chicos y chicas, nos